para que los matrimonios, Dios, puedan glorificarte sin temor alguno. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo, Dios. Gracias, Dios mío, porque creemos que vamos a poner en práctica el respeto los unos hacia el otro. Padre, gracias porque hemos de poner en práctica, Dios mío, la comunicación. Seremos personas que conversaremos diciéndolo, Dios, las inquietudes que nos inquietan. Padre, gracias porque tú nos devuelves la confianza, porque tú pones nuestra frente en alto, mirando de frente, Dios, haciéndole entender al mundo que en ti, Dios mío, está el poder y la autoridad de este hogar. Padre, gracias porque hemos creído, Dios. Padre, gracias porque tú, Dios mío, has puesto la fuerza, Dios mío, necesaria para que confiemos el uno en el otro. Porque tú has puesto, Dios mío, el entendimiento, Padre amado, de podernos comunicar. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias porque creemos, Dios, que tú lo has hecho en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Dios. Adora, iglesia. Puedes sentarse, iglesia. Vamos a gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Sanidad espiritual, sanidad emocional. Mire, si eso fue verdad que es un compromiso, porque lo primero que tenemos que aprender es cuando estamos usando las emociones y para qué nos sirven. ¿Qué sucede en favor o en contra cuando mis emociones surgen antes de tiempo? Y como todo, empezamos a investigar, empezamos a indagar, empezamos a cuestionar, buscamos libros, buscamos en Google, buscamos un sinnúmero de medios que nos canalizan algo extra para tener como la mente abierta de qué podríamos decir. Pero no hay un mejor canal que el Espíritu Santo, cuando Él es quien te da la opción de tú reconocer para qué sirven las emociones. Si sirven para bien o si sirven para mal. Cuando nos conectamos al Espíritu Santo nos damos cuenta si nuestras emociones son positivas o negativas. ¿Cuántas personas no han tomado decisiones en un momento determinado por una simple, pura emoción? Decisiones que te marcan un antes y un después. Decisiones que te marcan toda una historia. Pero por no consultarlo antes con el Eterno, fuimos y echamos adelante. Personas que le ofrecen cosas que aparentemente se ven bien, bonitas y bellas, pero no las analiza. Y como tú estás emocionado porque en un momento que hiciste eso, lo tomaste y tomaste la decisión de decirle sí.
Y yo buscando encuentro donde dice que la sanidad emocional es el proceso de reconocer y procesar las emociones dolorosas para poder aceptarlas e ingerirlas. También se refiere a la capacidad de manejar las emociones de manera saludable. Hasta ahí vamos bien. Vamos entendiendo que las emociones son un sentimiento, esto, aquello, pero que al final tenemos que saber manejar las emociones para nuestra salud misma. Y de la salud que me habla allí no es ni siquiera a veces de la física, sino de la salud mental. Mira, después del 2020 se han armado unos embrollos feos porque los seres humanos, nosotros los mortales, estamos sufriendo una situación donde hay muchas situaciones de problemas mentales. Y fue que el COVID vino a dos cosas. Vino a sacar impureza, pero vino a meter problemas. Este altar a mí, ya no lo pensaba, me va a dar un lío ese altar. Dios mío. Ore, iglesia, por mí en ese altar. Es la segunda vez que intento caer en él. Kelly, que se ha dado cuenta. Luego me lo dice. Y el 2020 vino con el COVID-19 y azotó toda una nación, azotó todo un planeta, azotó toda la tierra, porque no fue simplemente en República Dominicana, fue a nivel mundial, el cual todos tuvimos el afecto de la situación de COVID, la cual hoy en día estamos viendo y estamos pagando los malos maltratos que hubieron, o las situaciones, o como usted quiera llamarle, pero hoy en día todavía hay personas afectadas por una situación que pasó allí. Y la gente anda loca. Que se fije en las calles cómo anda la gente. La juventud anda sin control. Los matrimonios han ido en decadencia. Por eso, cuando hablábamos del matrimonio, yo creo que es necesario que volvamos al principio y volvamos a enlazar esa parte elemental. ¿Por qué? Porque del matrimonio depende todo lo que pueda suceder allá afuera. Pero para eso tiene que haber un matrimonio unido, sano emocionalmente a la hora de tomar decisiones. Un matrimonio que tenga la certeza de que lo que va a hacer es correcto a lo que Dios ha puesto en el corazón de cada persona que compone aquel lugar. Y de verdad que yo en esta mañana vengo tranquilo, vengo pasivo, porque yo creo que es tiempo de que la iglesia misma entienda que tenemos que ir cambiando el chi. ¿Pero cuál chi, varón? Sí, el chi de la emoción. El chi de la emoción de que si el culto no se prende de tal manera, donde los hermanos ruedan, donde aparece uno y suelta 4 o 5 lenguas extrañas, uno se cae, otro rueda por el piso, rompemos la silla, el culto no se dio bien. Es tiempo de que la iglesia se siente escuchar la palabra de Dios. Si nos dirigimos a la Biblia, en el libro de Deuteronomio, su capítulo 28 nos dice, nos explica, Dios mismo hablando: si mi pueblo escuchare mi voz. Dios mismo nos manda a escuchar su voz. Yo le enviaré estas bendiciones. Yo protegeré mi pueblo. Hoy en día la iglesia, más que escuchar, quiere ver. Y no es que estemos en contra de ver, porque cuando vemos las manifestaciones espirituales físicamente, cuando vemos los milagros progresivos, cuando vemos que Dios se mueve de tal o cual manera poderosamente, eso es evidencia de que hay un Espíritu Santo vivo y eficaz dentro de la iglesia. Amén. Pero a veces en medio de ese mover se mueven las emociones, y más que un Espíritu Santo hay un espíritu emocionalista. ¿Sabían ustedes que el espíritu de la humanidad es más poderoso a veces que cualquier cosa? No es más fuerte que el Espíritu Santo, pero cuando el espíritu humano se mueve en favor de lo que quiere hacer, no hay quien lo pare. Yo no sé cuántos recuerdan el 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas caen.
En aquel entonces se volcó un espíritu humanista tremendo, poderoso, en favor de una humanidad. ¿Por qué les digo esto? Porque yo recuerdo que en aquel entonces de todas las naciones del mundo se unían al dolor de los Estados Unidos y muchos se pusieron de acuerdo para ser voluntarios para socorrer personas que no conocían. Ahora, ¿era el Espíritu Santo que estaba morando allí o era el espíritu humanista que estaba operando? No era que estaba malo lo que ellos hicieron, pero cuando el espíritu humano, el espíritu de nosotros se volca a hacer algo tanto en favor como en contra, da un resultado poderoso. Pero cuando le dejamos al Espíritu Santo que obre de una manera sobrenatural en nuestra vida, las decisiones que tomaremos serán las poderosas, las positivas, porque aunque al mundo no le guste, lo que tú y yo tomemos son las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. No vamos a hacer nada porque Él queda bien con los demás. No vamos a hacer nada porque yo creo. Cuando sometemos nuestras emociones a Dios, Dios tiene el poder, la autoridad, la suficiente fuerza para hacer de nosotros todo lo que no creíamos que podíamos hacer. La sanidad espiritual es un estado de bienestar que se logra a través de la disciplina, la interacción. Se puede alcanzar a través de la expresión de gratitud y arrepentimiento, así como de la escucha de testimonio. Creo que es cierto. Creo que cuando alguien testifica de lo que Dios ha hecho en su vida, yo creo que los que lo escuchamos podemos creer en que Dios tiene el control y no tomar decisiones por nosotros mismos. Ya no sigo a Dios por lo que en un momento yo pude haber escuchado, sino por lo que ahora estoy viviendo, porque Dios puso en mí el entendimiento de que lo que le pasó a X persona fue Dios quien lo logró. No hubo un movimiento de que fulanito se arrepintió en una campaña y a los 3 días se apartó de la iglesia, porque no lo hizo por emoción, sino porque hay una convicción de un Espíritu Santo que moró en ese personaje y ahora lo trae a dar testimonio de su vida pasada con una vida prudente en estos tiempos. Y yo creo que del testimonio que me habla allí no ni siquiera del hablado. Yo he creído que el testimonio más poderoso que nosotros los cristianos podemos recibir es el testimonio de los hechos. La palabra nos enseña en el libro de Mateo que este evangelio será predicado por testimonio. No le voy a dar la cita, le gusta mucho que le den cita, pero está en el libro de Mateo. Jesús decía, escrito está. Usted lo busca y si no lo encuentra me pregunta después. Yo creo que cuando este evangelio será predicado por testimonio, es que el apóstol Pablo lo rectifica cuando dice que todo el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí esta nueva, un hombre diferente. O sea, usted tiene que venderle al mundo que lo que Dios está haciendo en usted no tiene que promoverlo con palabras, sino con hechos. Que si usted era un hombre desobediente, usted empieza a obedecer. Que si usted era un hombre que maltrataba a su esposa, ahora le da cariño. Que si usted es un hombre que antes maltrataba a sus hijos, ahora los cuida. De ese testimonio que me habla la Biblia. El testimonio de los hechos, de los gestos, de que ya no vivo yo, más bien vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros, algo debe de cambiar de nosotros. Y como lo hemos puesto siempre, al paso, rápido, como Dios quiera, pero usted tiene que someterse a que si el cambio está, aunque los demás no lo vean, usted debe de seguir con el cambio. Porque yo recuerdo que cuando yo empecé, yo nada más decía, pero es que ella no cambia. Pero cambia. Cuando a veces quienes tenemos que cambiar somos nosotros, para que nuestro acompañante o nuestro entorno vea que tú estás siendo diferente. Porque quien conoce a Dios aquí
no es la otra persona, somos tú y yo. Por ende, somos tú y yo que tenemos que mostrarle al mundo que ya no nos dominan nuestras emociones, sino que hay un Espíritu Santo que nos está dirigiendo a hacer las cosas positivas, aunque el mundo no quiera. Sí, de eso es que me habla la Biblia. Del cambio que tú y yo queremos que los demás hagan o operen, somos tú y yo que tenemos que mostrárselo a ellos para que ellos entonces ahora queden impactados, porque cuando ellos esperaban que tú reaccionaras de una manera brusca, de una manera incorrecta, ahora tú, cuando ellos te maldicen, tú lo bendices. No es un cambio eso. Mire, hermano, cuando usted pone en práctica esas cosas, yo le podría decir que hasta a mí me ha dado resultado, porque tenemos que soltar en un momento hasta el enojo y el rencor. Y cuando los vecinos, los amigos, los primos, los familiares más cercanos nos están haciendo cosas, a veces no las hacen para ver nuestra reacción, porque nunca quieren creer que verdaderamente tú estás aquí porque Dios te llamó. El mundo, los familiares, los más cercanos de nosotros siempre van a creer de nosotros lo peor, aunque tú estés haciendo lo correcto. Y no lo culpemos, ¿sabes por qué? Porque en ellos no opera el Espíritu Santo que opera en ti. En ellos sigue operando un espíritu de confusión que los lleva a pensar que tú y yo estamos sacándole beneficio a la palabra de Dios. Porque si no fuera así, no tuviésemos tanto ataque. Pero aún el mismo Jesús en un momento lo dijo, que gozado cuando por su causa o su nombre seamos vituperados. Ahora procuremos que cuando hablen de nosotros sea mintiendo, no sea que verdaderamente usted y yo estemos dando que decir. Sí, porque a veces somos tan evangélicos que no queremos creer que lo estamos haciendo mal. Y nos encerramos y queremos que todo el mundo sea volcado en nosotros, pero cuando tú te miras en el espejo te das cuenta que verdaderamente tú eres culpable de lo que está pasando. Porque ya yo he dicho en ocasiones, aquí mismo si no me equivoco, que hay cosas que yo no espero que el Espíritu Santo me las revele, porque si somos libros abiertos, aquí hay personas o todos aquí me conocen y saben cómo yo camino. Entonces yo no le puedo venir ahora a creer que me las sé todas. ¿Sabe por qué? Porque si yo estoy haciendo lo incorrecto, aún los mismos que están en mi entorno van a decir, pero para que este no es el varón. Entonces, cuando el Espíritu Santo no me revela algo, yo no voy a decir el Espíritu Santo me reveló. No. Tú me lo revelaste con tus hechos. Tú eres quien que con tus acciones le está diciendo al mundo que está haciendo lo opuesto a lo que la palabra te dice que haga. Y somos buenos a veces en eso, en pararnos aquí o en cualquier otro lugar y profesar un sinnúmero de cosas que no estamos viviendo. Y ahí yo creo que entra la emoción. Entonces tiene que ser sano emocionalmente para que cuando te toque hacer algo en favor de Dios, lo haga con altura. Y los que escuchen puedan decir verdaderamente, Dios está operando en esa persona. Y a veces yo digo, wow, ya se me metió el espíritu religioso. Sí, porque yo soy liberal. Yo soy una persona que el evangelio lo tomo como debo de tomarlo. Evangélico y punto. Ni evangélico y medio, ni medio evangélico. Pero a veces se me mete lo religioso. Y hay cosas que yo entiendo que no deben de suceder desde acá. Y cuando hablo desde acá no tengo que especificar este altar, sino desde el altar de cualquier iglesia, para que me entiendan y no crean que estoy hablando de esta en particular. Cuando yo veo que hermanos que tienen que caminar conforme a lo que la palabra nos enseña, caminan conformes a sus emociones o a sus deseos personales, oponiéndose a una realidad. A veces yo le digo a mi esposa, ¿y de qué es que vamos a predicar? Si es que tenemos una iglesia enferma donde tú predicas sobre el adulterio y todo el mundo se incomoda.
Si predicamos del robo, todo el mundo se incomoda. Si predicamos de la lascivia, de la fornicación, ¿de qué es que vamos a predicarle a la iglesia? Porque la iglesia está tan mal acostumbrado que el hombre de Dios que entra por esa puerta tiene que venir con Rambo saca la bazooka para que la iglesia se vaya en emoción, se vaya en brinco, nos maldiga la iglesia y nadie se da cuenta, porque nos dejan una confusión total. Entonces tenemos que ser sanos como iglesia, sanos como hermanos, sanos como personas que queremos hacer lo correcto delante de Dios. Yo creo que es tiempo de que la iglesia vea menos y escuche más. Yo creo que es tiempo de que como iglesia no es que obviemos las manifestaciones, porque vuelvo y le digo como al principio, las manifestaciones del Espíritu Santo Él lo va a hacer cuando Él quiera, con quien Él quiera y donde Él quiera. Pero que eso no nos lleve a mantener una iglesia envuelta, involucrada, engañada en un nivel de emocionalismo donde tú no sepas qué verdaderamente necesita para continuar hacia adelante con este paso tan importante que es de alcanzar nuestra salvación. Porque todo se resume allí. No importa cuán lindo yo predique acá, no importa cuán lindo toquen los muchachos del piano o de la batería, o se pare alguien y adore y cante como un ruiseñor. Eso no importa. Aquí lo que importa es la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros cuando vivimos una vida digna y sin mancha delante de Dios para alcanzar lo más preciado, nuestra salvación. Porque de repente habemos personas o hay personas que están en la iglesia o en el evangelio por un día exhibirse bien, por un día pararse en el altar, exhibir una buena chaqueta, exhibir un buen zapato y exhibir un buen léxico al predicar. Hay personas que eso es lo que buscan. Pero yo aprendí en el 2009 que yo vine acá a los pies de Cristo, no a la iglesia, a los pies de Cristo, porque Él me ofreció una salvación y una vida eterna. Y junto a ella me ofreció una vida digna y respetuosa delante de los hombres. Entonces yo sé lo que me ha costado a mí en esta trayectoria poder pararme aquí. Por eso a veces nos duele cuando personas sin condiciones, no físicas, sino espirituales a veces, porque sus emociones lo han llevado a tomar decisiones de ocupar posiciones. Y cuando tú ocupas posiciones sin condición, cometes el error de manipular a un pueblo que está esperando una palabra viva y eficaz. ¿Y de qué hablamos allí? De lo mismo, de cuando las emociones se mueven, cuando de repente por primera vez entra un hombre alto, elegante, con una Biblia de todo el tamaño, bien vestido, y el joven o el líder del caballero dice: este será el próximo líder del caballero, pero no conoce su testimonio. Eso pasa en mucha iglesia. Gente que está ocupando posiciones sin condiciones. Gente que porque hablan lindo o se desenvuelven bien en cierto ámbito, aún hasta los elegidos engañan. Entonces yo creo que es tiempo de que si ya esto lo vamos a tomar, tomémoslo con carácter, y que todo lo que se esté haciendo al final de la jornada, tú y yo podamos cantar el himno de victoria. Sí, porque eso es lo que tenemos que cantar, hermano, el himno de victoria. ¿Sabe cuándo lo vamos a cantar? Cuando nos pase como dijo el apóstol Pablo, que he corrido la buena batalla, o he peleado la buena batalla de la fe, he corrido esta carrera. Cuando usted sabe que lo que estás haciendo lo está haciendo prudentemente, bajo un orden divino, porque el Espíritu Santo es quien te dirige, no porque mis emociones me dicen que haga. Cuando tú haces las cosas y te niegas, porque aquí viene la parte más importante, negarnos a tomar posesión
o tomar oportunidades cuando tú y yo sabemos que no estamos aptos para dicho momento. Esto es serio, hermano, ¿sabe? Lo estamos cogiendo a la che, o como dijo un amigo mío, a la chingambola. No sé qué significa eso, pero me imagino que no es nada raro. Si a mí me dicen ahora mismo, usted tiene que hacer tal cosa, y yo sé que mis condiciones no están siendo las mejores en el momento, porque no cumplo con los requisitos o los mandatos o los ordenamientos que de un determinado momento rige donde estoy, yo me voy a negar. Y de eso podría yo dar hasta testimonio, porque hay momentos que yo estoy tan prendido, aún así que conmigo mismo, que le digo al pastor, no me llame al altar por 4 días, porque aquí no me quiero subir simplemente para cubrir un espacio. Aquí no me quiero subir simplemente para llenar la expectativa tuya de que te di un buen mensaje hoy, cuando mi vida está rota, cuando mi vida está deshecha, porque yo soy de los que creo que cuando nos subimos aquí con problemas emocionales, eso mismo transmitimos allá. Porque el pueblo está ansioso, está sediento, está hambriento, tiene la ansiedad de que el hombre que suba aquí suba con una palabra para alimentar no su ego, sino su espíritu, y que sea confrontado y que lo lleve al nivel de reconocer cuál es su situación. Yo creo que de eso se trata el evangelio. Por eso les digo que a veces se me mete el espíritu religioso, y cuando veo que nada más se ataca, que nada más se pelea, que nada más se pide, que nada más se juzga, ¿y Dios para cuándo? Hoy que no creemos o queremos creer que Dios es lo suficiente Dios para hacer de este lugar un lugar santísimo, que simplemente son 4 paredes y un techo en el cual nos reunimos los domingos y los días de culto rutinario. Yo tengo que creer que aquí, más que eso, el Espíritu Santo mora para darme sanidad, para darme liberación, para darme oportunidades que el mundo me ha negado. Para mí la casa de Dios es eso. Por eso me gusta cuando el salmista David en un momento dijo: entra por sus puertas con acción de gracia. Hermano mío, usted puede estar como esté, y si usted llegó a la casa de papá con acción de gracia, suelte allá afuera los enojos, la ira, la contienda, suelte todas esas manifestaciones carnales que son la maldición más grande que podríamos traer, así decir, a una iglesia, y venga a la iglesia con la actitud de adorar a Dios, con una actitud positiva, de que usted no está aquí obligado, de que usted está aquí no por cumplir un horario, de que usted está aquí porque usted entiende que usted el día de hoy lo designó o lo asignó para adorar a Dios, y que Él se sentirá gloriado porque tú le vas a dar lo mejor de ti. Porque hemos venido no a simplemente escuchar un mensaje, sino que hemos venido a glorificar a aquel que murió en la cruz del Calvario para que tú y yo estemos aquí hoy. Yo creo que es tiempo de que entendamos esos puntos y que dejemos atrás un poquito el ambiente de querer ver el hombre de Dios con sus manifestaciones, sino más bien que escuchemos la palabra de Dios con atención para ponerla en práctica y en obra, y donde quiera que estemos, eso sirva para que tú y yo podamos vivir conforme a lo que Él nos ha llamado. ¿Y a qué nos ha llamado Dios? A tomar buenas decisiones, a caminar conforme con su llamado, a que no importan los momentos difíciles que estemos atravesando, que Él tiene la autoridad para llevarnos al lugar designado, a donde podríamos cantar mañana el himno de victoria, de que Dios a nosotros nos dio la sanidad que necesitábamos. Amén.
Hay un sinnúmero de cosas que aún nos agobian, que a veces yo digo que por nuestra propia soberbia Dios no ha obrado en nosotros. Y con esto no te digo que Dios no sea lo suficiente Dios para romper en nosotros lo que a Él no le gusta que tengamos todavía. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que Dios, siendo un caballero por excelencia, porque eso es lo que me gusta de Dios, que cuando nos metemos en la Biblia nos damos cuenta de sus características. Y Él es quien dice: yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy a la puerta y toco. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. Qué lindo es eso. Ahora estamos nosotros dispuestos a no dejar que ese caballero se quede en la puerta tocándonos, o a la primera voz que nosotros reconozcamos que es la voz del Mesías, que es la voz del Maestro, que es la voz del Eterno, abriremos para que Él entre y nos sane. Él nos está pidiendo permiso aún hasta para darnos las cosas que nosotros necesitamos, opuesto a lo que hace el enemigo o a lo que hace el diablo. Señor nos reprenda. Ese personaje no pregunta. Y a las jovencitas, cuando empiezan sus hormonas a desarrollarse o a alborotarse, empieza a meterle en la cabeza que ya necesitan un marido. Es lo que hace el diablo. Ya tú aguantas un hombre. Al muchachito que no trabaja todavía, ya tú te puedes llevar a una muchachita para tu casa que papá y mamá te la crían. O miéntame, si eso no lo hace el diablo, el Señor lo reprenda. Que a los jóvenes los ponen a creerse los últimos del momento y los ponen a fumar marihuana, los ponen a consumir droga, los ponen a la homosexualidad, los ponen a robar. Eso es lo que hace. Y Él no te pregunta, porque yo no he oído a nadie decir: a mí el diablo me preguntó si yo quería robar. Yo estaba sentado y me puse a esto. Pero el caballero, el Eterno, el Cristo de la gloria, nos pregunta después de tocarnos la puerta. Entonces dejémoslos entrar y veamos cómo Él obra, cómo Él opera. Veremos cómo Dios, una vez que su Espíritu Santo se mete en nosotros, nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son restauradas, nuestro entorno es organizado. ¿O no se acuerdan lo que dice la misma Biblia? Que en el principio la tierra estaba como desordenada y vacía. Y allí sí la cosa es buena, porque nadie tenía conocimiento de nada. Y la tierra estaba en un total caos. Pero lo que más me gusta de allí es que el Espíritu de Dios se movía sobre aquel mal momento. O sea, te estoy diciendo que aún en lo peor que te está pasando, Dios se está moviendo por encima de tu tormento. ¿Sabe para qué? Para en el determinado momento que Él entienda que tiene que organizar, venir y tomar posesión y organizarte y darte una nueva vida en Él. Pero tú tienes que estar alerta. Tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar a la brecha de que cuando el Espíritu venga, no desecharlo, porque mis emociones me han hecho entender que yo puedo todavía. Sí, porque ahí viene el problema serio, cuando yo puedo todavía. Y en el yo puedo y en el yo lo hago, se nos pasan tiempos, se nos pasan días, y cada vez lo hacemos peor, cada vez nos va más mal, porque aquí no es con tu fuerza, no es con mi fuerza, no es con la fuerza del pastor, es con la fuerza del Eterno. Amén. Es con la fuerza de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es con la fuerza de aquel que aun cuando el mundo lo desechó, Él dijo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Es con aquel que en un momento Moisés le preguntó: ¿y si le voy a mi pueblo o a tu pueblo y le digo que tú te me apareciste? ¿Quién le digo que tú eres? Quieto, Moisés, dile que yo soy el gran yo soy. No busquemos tantas explicaciones, iglesia. Si vamos a creerle a Dios,
Vamos a creerle a Dios. Si vamos a creer en la Biblia, vamos a creer en la Biblia. Pero no pongamos tanto pretexto para someternos a lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? Organizarnos, enderezarnos, darnos amor, darnos lo que por mucho tiempo hemos buscado en el mundo y no lo hemos alcanzado. La paz espiritual. Y usted puede sentar en cualquier lugar donde usted esté y usted irse lejos, no mal pensando, sino meditando en lo bueno y hermoso que ha sido Dios con usted. Que las personas se confundan y de repente le digan como me dicen a mí: el varón está bien. Yo no estoy bien. Yo estoy tranquilo y en paz, porque bien para mí, para William Andújar, bien es cualquiera que anoche haya jugado el loto y se lo haya sacado. Hoy ese está bien. Para mí bien está cualquiera que intente hacer algo y lo hizo, pero no está tranquilo ni en paz. Ahora, aunque tú y yo no tengamos nada, cuando estamos en Cristo Jesús, tendremos paz, tendremos tranquilidad, tendremos esa paz espiritual que nos va a permitir poder ver un mundo diferente. Que aunque el mundo sea deshecho, tú no temerás mal alguno. Si no, pregúntele a David. Porque yo, el problema mío aquí ha sido que yo todas mis preguntas, fuera de los medios de canales que hay para que me respondan, bíblicamente hablando, están en Dios. Doble me puede decir lo que le dé la gana. Y cualquier libro literario, cualquier otro medio de la web me puede decir lo que quiera decirme. Ahora yo le estoy creyendo a lo que Dios me está diciendo. Y Dios me está diciendo que Él va a hacer en mi vida lo opuesto a lo que el mundo ha hecho. Él está dispuesto a darme paz, esa claridad de mente para tú tomar buenas decisiones. Esa paz que te permite no hacer nada por el momento ni por emoción, porque tú estás sano espiritualmente, porque tú estás sano emocionalmente, porque tú sabes bien que no va a dar un paso sin antes bien consultarlo con Dios. De eso hablamos esta mañana, de que ya está bueno, de que después que tomamos decisiones, vengamos ante el pastor y le digamos: ay, pastor, yo no puedo con esto. ¿Por qué no viniste antes de tomar la decisión para que oremos? Para ver qué decía Dios de tal decisión. Y esto entra para trabajos, para casarse antes de tiempo, para préstamos bancarios, para compra de casas sin tiempo. Hay un sinnúmero que no han vendido desde aquí, que nosotros desde allá estamos tomando decisiones sin consultarlas con Dios. Yo te profetizo al esposo, y ya tú miraste 2 veces el muchachito, y sin conocerlo te casas con él. A los 3 meses hay que orar porque no aguanta ese hombre. Yo te profetizo la jipeta y voy al banco con un préstamo sin trabajo. Pagaste el primer inicial y el segundo te van a quitar la jipeta porque no la pudiste pagar. O sea, defiéndame si no es así. Pero a la iglesia le gusta que venga ese tipo de personaje y te enseñe la llave simbólica. Mira la llave de tu casa aquí. Yo no quiero dañar el mensaje, pero la llave de mi casa a mí me la entregaron en el 2009, cuando yo tomé la decisión de decirle al Padre de la Gloria: heme aquí, haz de mí una persona nueva. Y yo he creído que Él me ha dicho que mi casa está en los cielos. ¿Por qué turbarme por 4 paredes en la tierra? Y no es que no hagamos diligencia. Ojo con esto, no te estoy mandando a que no te esfuerces y construyas si tienes que construir, la tuya si no la tienes. Pero que tu prioridad no esté en tomar decisiones porque alguien te manipuló o te engañó, sino que tú estás seguro de que la Biblia te dice que a tu tiempo o al tiempo de Dios tú obtendrás las cosas momentáneas o pasajeras. Porque
Porque aquí lo único que va a durar para toda la eternidad es nuestra salvación. Aquí no importa cuánto nos esforcemos en un momento determinado por lograr logros humanos, que son buenos y válidos. Estudiemos, trabajemos esforzadamente, pero que nada de eso nos aparte de tomar una buena decisión de seguir al Eterno en espíritu y en verdad. Dios te bendiga, iglesia. Póngase de pie. Si le va a dar aplauso, déselo con vida.